hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El título del mensaje es gracias por la gracia. Realmente tenemos que dar gracias a Dios por la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Recibía en estos días mensajes de distintas personas que representan inclusive distintas nacionalidades. Nos hace ver cómo la gracia de Dios no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene razas. De modo que inicio este mensaje trayéndoles el saludo del pastor Vicente Juan, de la iglesia presbiteriana Singen, que significa el nuevo avivamiento, la iglesia china aquí en Buenos Aires, del pastor de la iglesia presbiteriana coreana Carlos Park, que está preparando, no ha podido estar hoy aquí, él iba a estar hoy aquí también, pero envía sus saludos porque él está preparando su tesis doctoral que tiene que presentar. Y también ayer nos estuvimos en comunicación con España, el pastor Jorge Ruiz de la iglesia presbiteriana. También en España ellos envían sus saludos, y es interesante y hermoso ver cómo, al escuchar las palabras de todos y cada uno, no puede ver la gracia de Dios de distintas maneras, en distintas culturas y atravesando distintos tipos de circunstancias, de modo que recibamos nosotros también esa salutación de hermanos que han sido alcanzados por la gracia de Dios en determinado momento, en sus determinadas circunstancias de vida. Y aquí hay otros hermanos que también han sido alcanzados por la gracia de Dios y que han atravesado y están atravesando distintos tipos de circunstancias. Esta carta del apóstol Pedro se llama, o se le conoce como carta del sufrimiento. ¿Por qué? Porque los hermanos que están en la gracia de Dios y que están sirviendo a Dios y adorando al Señor Jesucristo en sus vidas diarias, no en el templo, ni en los lugares donde ellos se reunían porque no había templos, sino en las distintas circunstancias de vida, atravesaban muchas aflicciones. Sin embargo, son animados a reconocer la presencia del Señor Jesucristo en su vida y a dar gracias. Hermanas cristianas que vivían en esclavitud y eran abusadas por sus propios empleadores, sus propios patrones. Esclavos, hermanos esclavos que eran castigados a latigazos duramente. Personas que eran echadas de sus casas, de sus hogares por creer en el Señor Jesucristo y no asistir a cultos paganos. Distintas circunstancias de sufrimiento, pero en todas la gracia de Dios obrando y operando en sus vidas, y el apóstol Pedro, como un gran pastor, escribiéndoles esta carta, en donde quiero rescatar por lo menos 3 acciones de gracias que nosotros tenemos que
dar permanentemente al Señor Jesucristo, tener permanentemente en nuestras vidas acciones de gracias para Dios. En primer lugar, dar gracias a Dios por la gracia del nuevo nacimiento. Dar gracias a Dios por la gracia del nuevo nacimiento. Bendito el Dios y Padre, dice el versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La primera palabra pastoral, enseñanza que el apóstol Pedro les trae a estos hermanos gentiles, no judíos, sin trasfondo cristiano anterior, que no tenían ninguna parte en las cosas de Dios, y aún el mismo Pedro, que en su momento había negado al Señor Jesucristo, les enseña que esta compasión, esta misericordia que han recibido ellos de parte de Dios, ha sido recibida en primer lugar en el nuevo nacimiento que ellos han tenido. En el nuevo nacimiento que ellos han tenido. En su carta el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, él allí da gracias también, se da gracias a Dios porque han sido, dice el apóstol Pablo, renacidos, bendecidos por la gran misericordia, no por obras, dice Pablo, que hayamos podido hacer, sino en primer lugar por su gran misericordia hemos tenido este nuevo nacimiento. En segundo lugar, por el lavamiento de la regeneración que hemos experimentado en el Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol Pablo está escribiendo a Tito, y es importante ver cómo se remarca también aquí nuevamente la bendición que hay del nuevo nacimiento. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 4, él dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El nuevo nacimiento por la misericordia del Señor es la primera aquí gran bendición que estos hermanos han recibido, y por los que, a pesar de las dificultades y problemas, tribulaciones, aflicciones, ellos tienen que dar gracias al Señor por el nuevo nacimiento. Jesús enseñó que el nuevo nacimiento no se da por el esfuerzo personal que uno haga, o que alguno quiera, algún tipo de obra que alguno quiera hacer, sino que el nuevo nacimiento se da por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios que viene sobre la persona y lo convence de pecado, abre su corazón, trae la fe, da ese arrepentimiento para que pueda arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Y luego viene una transformación radical, una santificación progresiva en algunos casos, en todos los casos, perdón, pero apartado en una santificación inmediata para Dios, para el obrar de Dios en esa vida. Recordamos siempre el texto donde en Juan capítulo 3, el líder religioso Nicodemo quiere discutir teología, religión, con el Señor Jesucristo. Sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Jesús no entró en ese tipo de discusiones, sino que fue directamente a la necesidad de la persona y a la bendición que habría de recibir de Dios. De cierto te digo que si no naces de nuevo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nuevo nacimiento, la mayor bendición que se puede recibir de parte de Dios, porque de allí viene todo lo demás.
Aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, escuche bien, siendo renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La gran bendición por la cual ellos deben dar gracias a Dios es por la gracia de haber nacido de nuevo. Pero les recuerda también que este nuevo nacimiento tiene un propósito divino para ellos, y es que ellos tengan no solamente el nuevo nacimiento, sino una esperanza viva. Están sufriendo, tienen dificultades grandes, graves, pero han nacido de nuevo, son hijos de Dios. Y ellos deben tener esperanza. Las personas del primer siglo eran conocidas. Hoy la literatura nos permite conocer, aprender, que las personas del primer siglo eran personas sin esperanza. El apóstol Pablo las describe en su carta a los Efesios, en capítulo 2, versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así eran los gentiles, los no judíos, los no cristianos, no creyentes. El mundo greco-romano de aquella época vivía su vida todos los días de esta manera. Sus escritores famosos, filósofos, escribían de esa manera. Para el muerto ya no hay ninguna esperanza. Frase famosa que circulaba en el primer siglo: no hay esperanza. Y entonces esta palabra para hermanos que están atravesando distintos tipos de circunstancias difíciles, a punto de bajar los brazos, de tirar la toalla, como se dice popularmente, a causa de los dolores y de las aflicciones. El apóstol Pedro les anima a que no miren solo el día diario, sino que miren hacia adelante, hacia el futuro, hacia el final del viaje, hacia el Señor Jesucristo, que pongan su mirada en Dios, porque Dios es el dueño de la historia, y que ellos deben, en medio de toda esa aflicción que están atravesando, estar contenidos en la fe y dar gracias a Dios por la gracia del nuevo nacimiento y por la gracia de ser personas con esperanza. Quiero recalcarle esta verdad porque muchos cristianos y cristianas no tienen esperanza. Quizás su única esperanza es que un día resucitarán, pero no tienen esperanza en este tiempo para que Dios intervenga en sus vidas o en la vida de sus familias, en sus condiciones diarias de vida. Y esto es lo que el apóstol Pedro les está enfatizando. Han nacido de nuevo por el poder de Dios. Amén. Amén. Pues entonces, si han experimentado, si han conocido ese poder de Dios, si lo pueden hasta testificar, ¿por qué no tienen esperanza en que ese mismo Dios intervenga en sus familias, en sus trabajos, en cambiar las circunstancias de sufrimiento que están atravesando? Esta es la gran acción de gracias, la primera gran acción de gracias que Pedro le enseña a estos hermanos y hermanas que están atravesando circunstancias muy difíciles de vida, muy difíciles. Sin embargo, este gran pastor dice: ustedes conocen el poder de Dios, han nacido de nuevo, saben lo que eran antes y lo que son ahora. Pues entonces tengan esperanza.
Tengan esperanza. Hoy mencionamos aquí a Adela, primer fruto del barrio. Yo recuerdo cuando ella vino a la iglesia atraída por otra hermana, con sus ojos sin ver, tanteando las paredes. Así cruzó la calle, porque yo la vi llegar. Dios sanó sus ojos. Dios tocó su vista, al punto que casi reiterativamente, con gran amor lo digo por el gran cariño que tuve por ella y tengo en su memoria. Ella siempre me decía: pastor, el mejor regalo que me puede dar a mí es que usted me permita leer la palabra a la iglesia, porque llegué sin ver y hoy veo. Y pidió por su hijo. Empezó a pedir por su hijo. Decía: pastor, ¿puedo pedir por Osvaldo? Él ha estado preso, no anda en buenas compañías. Pues vamos a orar, vamos a pedir que Dios intervenga en la vida de Osvaldo y que Osvaldo deje la cocaína y los malos hábitos y las malas compañías. Y Osvaldo no solamente dejó la cocaína, testificó aquí por el poder de Dios y dejó los malos hábitos y otros vicios y compañías, sino que su conversión fue tan genuina. Yo estuve en el hospital cuando él sabía que se moría. Pudo decirle un médico: yo sé a dónde voy. Quédese tranquilo, doctor. Yo sé a dónde voy. Como el Espíritu Santo, para los que ya tengo que empezar a decir esto, pero como el Espíritu Santo guió a su mamá ese sábado por la tarde, siendo una viejecita de casi 90 años, a pedir un coche e ir al hospital, porque eran, sin saber que eran los últimos momentos de la vida de su hijo amado. Sin embargo, tanto ella como él fueron tocados por la gracia del nuevo nacimiento de Dios. Y fueron personas con esperanza, la madre en que el hijo se convierta y el hijo en que se iba al cielo. Y Dios nos llama a que nosotros, así como hemos vivido todos estos años como iglesia y hemos visto una y otra vez la gracia de Dios sobre nuestra vida, debemos no solamente seguir viviendo en esa gracia de Dios, sino tener esta acción de gracias también permanente para Él. Hay quizás nuevas circunstancias difíciles que nos aguardan y no las conocemos, pero los que sí conocemos son los motivos de acción de gracias a Dios, y uno de ellos es haber nacido de nuevo. Si hoy estamos aquí, derramamos lágrimas y hacemos memoria y adoramos a Jesucristo, es porque hemos nacido de nuevo, porque no somos más los mismos, porque alguna vez estuvimos como todos estos sin esperanza, sin Dios en el mundo, en vicios, en drogas, en brujerías, hechicerías, y Dios nos cambió, nos santificó, nos trajo salvación. Por tanto, quien ha recibido todo eso tiene que ser una persona con esperanza. Quien no tiene esperanza, habiendo experimentado el nuevo nacimiento, pues debe revisarse si realmente no hay un grado de incredulidad en él o en ella.
No se puede ser nacido de nuevo si uno no tiene esperanza. Pero esperanza no solo en que Él vendrá un día a buscarnos para llevarnos a la gloria, sino esperanza también para la vida diaria. ¿Qué sentido tienen estas palabras para quienes eran abusados, golpeados, lastimados, despedidos? Ninguno. Pero para ellos lo tuvo. Fue palabra de Dios para ellos como también para nosotros. Debemos dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, pero especialmente por este nuevo nacimiento que experimentamos y por la esperanza que tenemos. Debemos ser mujeres y hombres de esperanza. No se puede vivir cristianamente si uno no tiene esperanza. Esta iglesia ni estaría aquí si no hubiéramos tenido esperanza. Si no hubiéramos creído en que Dios podía bendecirnos, multiplicarlo, nada que teníamos en aquellos días, ni siquiera salud, ni dinero, ni instrumentos, ni recursos, nada. Y eso no tiene que ser solo para la vida de la iglesia, tiene que ser para la vida personal también. Debemos dar gracias a Dios, porque no sabemos lo que Dios va a hacer con lo que nosotros tenemos. ¿Cómo va a transformar lo que nosotros tenemos? Dar gracias a Dios por el nuevo nacimiento que hizo en la triste vida que llevábamos, y por la esperanza que nos dio aun cuando no teníamos ninguna. En segundo lugar, debemos dar gracias a Dios por la gracia de las pruebas. Por la gracia de las pruebas. Dios nos hace un favor poniéndonos pruebas en la vida. Es la palabra del Señor, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Creo que pocos predicadores se atreven a predicar esto hoy. No queda nadie, se van todos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro afirma aquí que las diversas pruebas, llamo su atención no solamente la palabra pruebas, sino la palabra diversas. A las diversas pruebas forman parte de la vida cristiana. Amado, las pruebas y diversas pruebas forman parte de la vida del cristiano, y hay una necesidad divina, hay una necesidad de Dios de probar a sus hijos, de probar al cristiano por medio de las pruebas, y por dos razones. Primero, para ver si esa fe que se manifiesta, que se dice tener en la persona de su Hijo Jesucristo, ese creer en el Señor Jesucristo es genuino, es verdadero, y que llegado el momento de la prueba, de la aflicción, de la dificultad, esa fe va a estar firme y va a estar acompañando y atravesándola. En segundo lugar, ¿por qué es necesario probar esta fe? Porque es necesario permitir que el cristiano o la cristiana tengan pruebas en la vida para recompensarlo públicamente, esa fe genuina, el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Llamo su atención a la expresión públicamente. No será en secreto.
el día de la segunda venida del Señor Jesucristo, Jesús públicamente, no me pregunte cómo porque no lo sé, no lo dice aquí, pero sé que públicamente la fe de sus hijos será recompensada, será reconocida en la segunda venida del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22 nos habla de la necesidad de las pruebas. Hechos capítulo 14, versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio, dice, describiendo el ministerio del apóstol Pablo, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: al hablar de las pruebas y las tribulaciones, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarles y exhortarles respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pruebas diversas, de todo tipo, son enviadas, permitidas. Job es un ejemplo de esto. La fe debe ser probada para ver si es genuina, pero también para ser recompensada. La esperanza de Pedro es que en la segunda venida del Señor Jesucristo, la fe de los hermanos sea hallada, dice el apóstol Pedro, en alabanza, gloria y honra. Una frase que se utilizaba para describir la gloria, la honra y la alabanza que recibirá el Señor también en su segunda venida y siempre. Pero en este caso en particular, la palabra del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, es para hablar de la gloria, la honra y la alabanza que recibirán los cristianos que permanezcan fieles, firmes y que atraviesen con la fe en el Señor Jesucristo todas las dificultades a los que sean sometidos o que tengan que enfrentar. Este mundo es un mundo de aflicción. Son palabras del Señor Jesucristo. El cristiano vive en ese mundo de aflicción. Pero Dios espera que sus hijos se mantengan firmes en la fe. Libro de Romanos, por favor, en el capítulo 2. Libro de Romanos, en el capítulo 2. Desde el versículo 5 en adelante, allí se describe la recompensa de dos clases de personas. Una de ellas, los que permanecen fieles, firmes en la fe, atravesando las pruebas. Versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dios va a bendecir a los que
permanezcan en la fe firmes en medio de todas las tribulaciones. La alabanza de Dios es para el cristiano la mayor bendición que puede recibir al permanecer firme en la fe en el Señor. Primera de Pedro capítulo 1, donde estamos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Capítulo 5 de la primera carta de Pedro, en donde está palabras del apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Gloria, honra y alabanza van junto con las diversas pruebas. No solo en estos 10 años, sino casi todos los días o toda la vida, en distintas circunstancias, momentos, las personas, los cristianos atraviesan diversas pruebas de todo tipo, en distintas circunstancias. La vida de muchos cristianos, hermanas y hermanos, está regada por lágrimas de incomprensión, de sufrimiento, de desprecio por familiares, amigos, vecinos. Lo hicieron con Jesús. Ni sus propios hermanos creyeron en Él. ¿Por qué no lo harán con nosotros? No todos pasan las mismas circunstancias, en el mismo grado, en la misma intensidad. Pero la vida cristiana madura es una vida que sabe que habrá pruebas, y pruebas diversas, en el matrimonio, en los negocios, en forma personal, en la vida social, en la economía personal. Habrá pruebas de todo tipo a lo largo de toda una vida. Pero allí es donde el cristiano debe mantenerse firme, porque Dios espera que atraviese esa prueba no solo, sino con Él. Dios no espera que usted atraviese las pruebas diversas como cristiano sola o solo, sino tomada de la mano poderosa del Señor. Él te ayudará. Él estará contigo. Sus promesas están aún en Apocalipsis. Él enjugará toda lágrima, dice, de los ojos de ellos. Pero debemos mantenernos firmes, dar gracias a Dios por la gracia de la prueba y sostenernos firmes en la fe. No le estoy diciendo que le dé gracias a que le está complicando la vida, ¿me entiende? Estoy diciendo que le dé gracias a Dios, porque esa prueba me permite demostrarle a mi Salvador que creo en Él, que espero en Él, que me sostengo en Él, y que espero que un día Él regrese. Y Él, cuando regrese, recompensará esa fe, gloria, honra y alabanza. Él va a recompensar la fe de los que se mantengan firmes, no de los que retrocedan. No tenemos un espíritu de cobardía,
No andamos por vista, sino por fe. Dios nos ayude todos los días a enfrentar estas diversas pruebas. Demos gracias a Dios por la gracia de las pruebas. Y en último lugar, demos gracias a Dios por la gracia del Señor Jesucristo, por la persona misma del Señor Jesucristo. Versículo 8 de primera carta, capítulo 1, versículo 8. Estos hermanos nunca vieron al Señor Jesucristo. Nunca oyeron su palabra. Nunca vieron hacerle a Él un milagro, una sanidad, una restauración física. Versículo 8, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro no solo describe la fe en el Señor Jesucristo, sino a estos hermanos que a pesar de las dificultades terribles que tienen, ellos tienen gozo, tienen alegría. Quizás lloren juntos con sus hermanos cuando se encuentren para celebrar el culto al Señor. Pero tienen alegría, tienen gozo. Son la segunda generación de cristianos y Pedro, el apóstol, sabe que ellos tienen una tensión en su vida, en su experiencia cristiana, entre aquellos que, como los primeros apóstoles, los discípulos que vieron al Señor hacer milagros, resucitar muertos, sanar a los enfermos, etc. Y ellos, que nunca lo vieron, que nunca lo escucharon. Pedro describe su vida y los anima por medio de dos conceptos sumamente importantes. Ustedes lo aman a pesar de que nunca lo vieron. Lo aman a pesar de que nunca lo vieron. Y en segundo lugar, ustedes creen en Él a pesar de que nunca lo escucharon. Esta es la verdadera fe también. La de aquel que cree en alguien a quien nunca vio y a quien nunca escuchó, pero su corazón fue abierto por su Espíritu. Por su Espíritu Santo. Y su palabra está dentro de su corazón. Y pueden matarlo, quemarlo, crucificarlo, no lo negará. Alguno dirá, pero ¿cómo puede creer en Él si usted nunca lo vio? ¿Cómo puede decir yo amo a Jesucristo si nunca lo vio? Porque Él entró en nuestro corazón, entró en nuestra vida por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo vino para glorificar a Jesucristo. Por eso el cristiano puede decir al abrir sus ojos: te amo, Jesús. Jesús, te amo con todo mi corazón, aunque esté en medio de cualquier prueba. Te amo. Esta es la fe y esta es la acción de gracias que debemos tener todos los días, no solamente cuando se abre una obra para la gloria del Señor y pasan 10 años y uno ve y experimenta la gracia del Señor, sino poder verla todos los días en nuestra vida cotidiana, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Dar gracias a Dios por
porque hemos nacido de nuevo y porque somos personas de esperanza. Dar gracias a Dios por las diversas pruebas que atravesamos todos los días, en todos los ámbitos donde nos movemos, porque Dios va a compensarte. ¿Me entiendes? Dios va a compensar tu fe. Si estás cansada o cansado, pues renueva tu fe. Levántate. Quizás hay circunstancias en la vida que están diciéndote, pues baja los brazos, ya es demasiado tiempo, no hay solución, esto no va a cambiar. Pues póngase de pie. Levántese una y otra vez, cada vez que sea necesario. Dios va a compensarte. Él vendrá. Yo sé que Él vendrá. Usted debe tener seguridad que Él vendrá. Y que todo tu dolor, todas tus lágrimas, todas tus aflicciones, todos tus problemas que hoy decís, soy cristiano, ¿por qué debo pasar por todo esto? Pues Dios va a compensar. Esa es tu gran bendición. Eso vale mucho más que cualquier promesa falsa de este tiempo. Me importa poco los coches, los negocios, toda la riqueza que nos quieran prometer en este tiempo. No nos interesa, no debe importarnos. Lo que debe importarnos es la gloria, la honra y la alabanza que Él va a bendecirnos cuando venga en su segunda venida. Nada en este mundo es más importante que su reconocimiento. Nada es más importante en esta tierra que su reconocimiento de usted como hija o hijo del Señor, por haberte mantenido en cosas que ni siquiera te acordarás el día que el Señor venga. Yo quiero el juicio de Dios. Yo espero ese día. Espero y quiero el día en que yo sea juzgado. Porque quiero mi corona, mi recompensa, que no es plata, ni oro. Anhelo verlo, besar sus pies, escuchar de su boca bien, buen siervo. Esa es tu obra. Buena sierva. Gracias por la gracia. Ya pasaron 10 años aquí. ¿Cuántos años quizás han pasado en tu propia vida? ¿Y cuántos años más van a pasar? No lo sabemos. Pero debemos prepararlos para vivirlos en la gracia de Dios, sabiendo que somos nuevas criaturas, preparados por Él para enfrentar pruebas y esperar su regreso. Tenemos la seguridad en la persona de nuestro Salvador. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos levantará a nosotros. El mismo que levantó a Jesucristo a la gloria y lo sentó nuevamente a su diestra, consolará tus lágrimas, te recompensará por cada sufrimiento que hayas tenido en esta vida. Gracias por la gracia de haberle conocido a Él
Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Gracias por el privilegio de haber nacido de nuevo, por el poder de tu Espíritu Santo, por la esperanza que tenemos en ti, una esperanza viva que no es de este mundo, sino una esperanza divina. Señor, queremos al mirar un instante hacia atrás en cada vida individual y ver las diversas pruebas por las que hemos pasado y que llegamos a este momento, queremos decirte gracias y pedir la ayuda de tu Espíritu Santo para las diversas pruebas que quizás tengamos que enfrentar en nuestra vida cristiana futura. Queremos manifestarte nuestra absoluta confianza y seguridad en la persona de tu Hijo Jesucristo. Así como lo levantaste a Él, también nos levantarás a nosotros. Te bendecimos, Padre, porque sabemos que somos tuyos. Vamos a alterar un poco el programa, que vamos a cantar, y si vivimos, para Él vivimos.